Vamos a dar inicio a la conferencia, al ciclo de conferencias Durero, el maestro del grabado, que es un ciclo de conferencias pensado como apoyo a la exposición de Alberto Durero, grabados 1496-1522. Hoy, jueves 21 de agosto, contamos con la presentación de Laura Vargas, los grabados de Alberto Durero y otras estampas europeas en el Nuevo Reino de Granada. Laura Vargas es maestra en Artes Plásticas con profundización en Historia y Teoría del Arte de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una maestría en Instrumentos para la Valoración y Gestión del Patrimonio Artístico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y es doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico, doctorado con mención de calidad, otorgado por el Ministerio de Educación de España. Un saludo especial para los asistentes de la Agencia Cultural de Tunja, quienes nos siguen en directo por videoconferencia hoy y a lo largo de todo el ciclo de conferencias. Damos la bienvenida entonces a Laura Vargas. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y por la invitación del Banco de la República a participar a este ciclo de conferencias. Para hablar de la influencia de Alberto Durero en la pintura neogranadina, es preciso comenzar a hablar de la importancia que tuvo este grabador en España, ya que, como sabemos, la relación pues fue directa por medio de las estampas que se comerciaban desde España, que venían desde Sevilla y desde Cádiz a Cartagena de Indias y que posteriormente pues entraban al resto del territorio de lo que se conocía como el Nuevo Reino de Granada. Además de la influencia en la pintura española, podemos ver cómo los tratadistas hablan de la calidad de las estampas de Alberto Durero y de cómo estos pintores se servían de su magnífico ejemplo para hacer sus composiciones. Aquí vemos, por ejemplo, una estampa, la de Adán y Eva, cuyo detalle del ave que se encuentra al lado de Adán es utilizada por Matteo Pérez de Alessio, un pintor italiano que luego va a Sevilla y posteriormente pasa al Perú y utiliza, como ustedes pueden ver, este detalle para su pintura al fresco de San Cristóbal que está en la Catedral de Sevilla. Decía Fray José de Sigüenza en su libro La fundación del monasterio del Escorial, libro del siglo XVI, que Alberto Durero, abro comillas, es hombre de grande ingenio. Fue el que dio mucha luz del dibujo y de la pintura a todos los alemanes y flamencos. En lo que este hombre fue excelente es en las estampas, que cortó de su misma mano en metal y en madera, con tanta destreza y maestría que ha puesto admiración. Mostró valer tanto en esto que con solas líneas negras y lo blanco que dejó entre ellas significa cuánto pudieron hacer apeles y timantes y representa las cosas tan vivas como si tuvieran sus colores naturales. No valía menos con la pluma y la tinta que con el buril. Y es interesante ver aquí el ejemplo de Matteo Pérez de Alessio porque antes de viajar al Perú, él le pide a un librero en Sevilla, a Melchor Riquelme, que le consiga todas las estampas de Durero para poder hacer ese viaje a América. Entonces vemos que él, entre los libros que lleva y entre las imágenes y estampas, pues considera fundamental traer al Virreinato del Perú las imágenes de este grabador alemán. También se ha podido encontrar en los estudios que han hecho de los inventarios de los talleres de pintura en España que las obras de Durero, por ejemplo, simetría y grabados sueltos, eran parte fundamental de las herramientas con que contaban estos maestros para hacer sus obras. Todos los más notables pintores tenían obras de Durero en sus bibliotecas de taller. Aquí vemos cómo Juan Sánchez Cotán utiliza esta estampa de los ángeles con el Santo Rostro para hacer este óleo que se encuentra en la Cartuja de Granada.
Es importante anotar que el uso de las estampas era muy generalizado y no era mal visto, era una forma de aprender en los talleres, y posteriormente cuando eran maestros podían seguir utilizando estas estampas para hacer sus composiciones, y esto no significaba que fueran malos pintores o que no supieran componer, sino que tomaban lo mejor de los elementos de las estampas para hacer sus propias obras. Es decir, que no era una práctica mal vista, sino que era el proceso normal de aprendizaje, y vamos a ver cómo artistas ya consagrados, como el ejemplo de Velázquez, siguen viendo a Durero y a otros artistas, especialmente, por ejemplo, el grabado flamenco, para hacer sus obras. Entonces, eso lo anoto porque muchas veces se cree que porque en la pintura colonial, la pintura virreinal, se encuentran muchas relaciones entre la estampa europea y la pintura hecha aquí en América, se cree que los pintores eran de menor calidad, o es que eran perezosos o no sabían componer. No, era una práctica muy común, y los tratadistas decían que estaba muy bien hacerla, que el problema era cuando el pintor nunca hacía su propia invención, que ahí sí había que revisar qué era lo que estaba pasando con la formación que tenían estos artistas, porque de vez en cuando también había que hacer aportaciones propias. Encontramos otros ejemplos de grandes artistas como Francisco de Zurbarán, que utiliza también composiciones de Durero, pero vemos cómo cambian elementos. En este caso, la Virgen del Mono. Aquí Zurbarán cambia el mono por el cordero, pero la posición de la Virgen y el niño guarda mucha relación con la estampa que le sirve de modelo. Antonio Palomino era otro de los tratadistas que elogió a Durero. Cuando escribe El Museo Pictórico y la Escala Óptica, habla de Diego Velázquez y afirma que, abro comillas, ejercitábase en la lección de varios autores que han escrito de la pintura elegantes preceptos. Inquiría en Alberto Durero la simetría del cuerpo humano. Y aquí vemos también el ejemplo de Francisco de Zurbarán y Benito Navarrete, que es uno de los grandes estudiosos de la pintura andaluza, propone que esa serie de santas, que se encuentran algunas en el Museo de Sevilla, otras en colecciones privadas, surgen a partir de esta imagen de los esponsales de Maximiliano. Dice que seguramente al ver la posición de esta figura femenina, la forma de los pliegues de la tela, aquí vemos que ella tiene una cadena que también tiene Santa Isabel de Hungría, propone que esta es la base de toda esa serie que va a ser más tarde Zurbarán. Al igual que la composición de la Cena de Maús, que él propone que vendría de la Cena de Maús de la Pequeña Pasión, que ustedes la encuentran también en la exposición que en este momento presenta el Banco de la República. El nacimiento de María va a ser una de esas estampas de Durero que va a tener muchísima influencia tanto en los talleres europeos como en los talleres americanos. Vamos a ver más adelante cómo no solamente muchos pintores se van a basar en esta imagen, sino que otros grabadores, al ver el gran éxito que tenía esta imagen de Durero, también van a hacer grabados, van a producir estampas para difundir este tema del nacimiento, no solamente de María, sino que fue base para el nacimiento de muchos otros santos. Vemos cómo para Jerónimo Cósida le sirve de base para su composición del nacimiento de San Juan Bautista. Vemos cómo utiliza una parte de la estampa de Durero para hacer este óleo sobre tabla que actualmente se encuentra en el Museo de Zaragoza.
Y a esto era lo que se refería Pacheco en cuanto al uso de las estampas. Decía que se pueden tomar elementos, los que se consideraran más elegantes, con una iconografía más clara, más precisa, para hacer las composiciones. Vemos cómo son dos temas diferentes, ambos son sobre Hércules, pero uno es Hércules contra el placer y un sátiro, y el otro es la escena de Hércules vence al rey Gerión. Sin embargo, utiliza la misma imagen de esa anatomía masculina, Francisco de Zurbarán, para hacer su pintura. Y Alonso Cano también está viendo a Durero para hacer esta imagen de la Virgen con el niño. Decían los tratadistas que Durero era sobre todo ejemplo en la forma de tratar las telas, y vemos cómo eso se va a notar mucho en la pintura española, que están viendo cómo son los pliegues, las luces y las sombras, las texturas, y esa recomendación la encontramos mucho en los textos de la época. Con respecto a la pintura de Jerónimo Cósida, Giuseppe Martínez, en su obra Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, afirmaba que este pintor, abro comillas, amó mucho a este autor, refiriéndose a Durero, imitándolo con mucha dulzura y amabilidad. En cuanto a los trajes, afirmaba Francisco Pacheco, también en el arte de la pintura, que había que ver a Durero para poder hacer una buena pintura de vestuarios. Decía él, abro comillas, el traje ha de ser el que usan los pintores más cuerdos, tomando por ejemplar al gran Durero, sobre todo en la vida de Nuestra Señora estampada en madera. Sin embargo, de vez en cuando, pues Pacheco hace alguna crítica sobre la obra de este artista, como cuando él se pregunta por qué representa en algunas de sus estampas a San Juan Bautista muy mozo. Se dice, no sé qué movió al gran Durero a pintar mozo a San Juan Bautista en su Apocalipsis. Pero en general siempre vamos a encontrar unos muy buenos comentarios en los tratadistas españoles. Y cuando hablamos de la influencia de Durero en el nuevo reino de Granada, se nos viene siempre a la mente la imagen del rinoceronte, que es quizás la más difundida, la que más conocemos, directamente relacionada con la obra impresa del artista alemán. Hace 20 días la curadora nos contaba la historia de esta xilografía del rinoceronte, cómo se trataba de un regalo que se mandaba al rey de Portugal, a Manuel I, pero que infortunadamente este rinoceronte no llega a su destino, el barco naufraga y el rinoceronte muere. Solamente después se rescata el cuerpo y se le puede quitar la piel, y a partir de unas descripciones y un dibujo que hace otro artista, Durero hace la reconstrucción y hace primero un dibujo y luego la estampa que conocemos y que es tan conocida y que también fue un gran éxito. Fue imitada por otros grabadores. Vemos, por ejemplo, como Enea Vico o Juan de Arfe y Villafañe toma esa imagen del rinoceronte y la vuelven a reproducir. Era todo un éxito en ventas Durero, y entonces por eso no solamente hacían una reproducción de las obras, sino que las imitaban con el anagrama, sin respetar que esa era su firma. También nos contaba la curadora cómo Alberto Durero demanda a Raimondi, a Marco Antonio Raimondi, porque
imita la estampa, pero fuera de eso la marca con el anagrama como si él la hubiera hecho. Y aquí vemos entonces cómo seguramente de esa estampa de Durero, que algunos estudiosos como Santiago Sebastián propone que posiblemente pasa al Nuevo Reino a través del Tratado de Varia Conmesuración para la escultura y la arquitectura de Juan de Arco y Villafañe, que pasa y que es posible que así haya llegado a Tunja. Y por eso la encontramos en dos casas, en la casa del escribano Juan de Vargas y en la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Ambas son pinturas al temple. La del escribano posiblemente de finales del siglo XVI y la del fundador comienzos del siglo XVII. Aquí vemos el dibujo que hizo Durero, que seguramente sirvió como base para el grabado posterior. Pero además de esta imagen del rinoceronte, también podemos detectar la presencia de Durero en el Nuevo Reino de Granada a través no solamente de imágenes de pinturas, sino también de textos, de crónicas que nos hacen suponer que posiblemente o las estampas de este autor o de una iconografía muy parecida circularon en este territorio. Nos cuenta, por ejemplo, Fray Pedro de Aguado, cómo en los primeros años de la conquista pues llegan los religiosos con estampas para sus labores de evangelización y empiezan los indios a tener relación con esas imágenes católicas, pero en un inicio pues no comprenden de qué se trata y le llama mucho la atención a Aguado ver a un indio que tiene amarrada en su cabeza, amarrada con el cabello, una imagen del Calvario. Dice que es una imagen de Cristo con San Juan y la Virgen, y que le llama mucho la atención ver que llega un indio con una estampa amarrada en la cabeza. Él se pregunta por qué y de dónde la saca. Le causa mucha curiosidad, pero no, dice que no le puede preguntar porque en ese momento están persiguiendo al indio, lo hieren con un arcabuz y él muere, pero escribe eso y dice que seguramente el indio pues no sabía que eso era una imagen religiosa. Después indaga y sabe que un grupo de indios abre la petaca de un español y saca esa imagen, pero seguramente pues se la pone creyendo que es un ornamento, pero tampoco sabe si de pronto está haciendo algún tipo como de irreverencia al español. Él se queda, se formula esa pregunta como que ¿por qué un indio con una estampa amarrada en la cabeza? Y es una estampa y la describe de un Cristo con San Juan y la Virgen. Era un tipo de imagen que, por ejemplo, Olga Costa en sus estudios también sobre imagen de devoción, imágenes religiosas, dice posiblemente podría ser una estampa de Alberto Durero, quien produjo muchas versiones de esta escena de la vida, o más bien de la muerte de Cristo. Vemos una xilografía que pertenece a la Gran Pasión, donde precisamente corresponde a lo que vio en la estampa Aguado, una crucifixión con la Virgen, con San Juan, pero también encontramos esta otra estampa de Durero, también con este tema y los personajes que tendría esta estampa. Y también es un tema que podríamos relacionarlo con el Cristo de la Conquista. Vemos cómo
este movimiento del paño de pureza se relaciona mucho con el movimiento que presenta el paño de pureza de este Cristo en el grabado de Alberto Durero, realizado hacia 1500 en el Museo Británico. No han podido establecer exactamente en qué año hace esta imagen, pero por las fechas se podría relacionar. Este Calvario seguramente también sirvió de modelo para otros libros. Por ejemplo, Felipe Pereda habla de todos los libros que a finales del siglo XV circularon, sobre todo en el sur de España, para toda la formación de los cristianos nuevos. Decía que muchos libros tomaron imágenes del Calvario y seguramente circularon por el sur de España, y posteriormente esa literatura pues pasa a América. Esta es una pintura de una colección privada donde vemos cómo pasa la posición del niño, el niño de la llamada Virgen de la Pera. El pintor cambia la pera por una flor, pero es muy importante también hacer caer en cuenta cómo no siempre la referencia puede ser una estampa, sino una pintura, porque como llegaban a América pinturas realizadas desde talleres europeos, la fuente podría haber sido una pintura, y de esa pintura se hubieran realizado aquí otras pinturas. Entonces, no siempre que uno ve una imagen que está muy relacionada con una obra europea puede provenir de esa fuente grabada, sino del grabado pasa la pintura, de esa pintura a otra pintura, y así vamos encontrando que hay más relación, hay más coincidencias entre, por ejemplo, dos pinturas y una tercera pintura que podría ser posterior, que entre esa pintura y el grabado inicial. Es decir, que seguramente sí, a partir de una pintura que sobre todo llegaban a principios del siglo XVII, mucha pintura flamenca, mucha pintura al temple, que actualmente no encontramos en las colecciones, pero sí encontramos su registro. Por ejemplo, en la Casa de Contratación, en el Archivo General de Sevilla, encontramos la gran llegada de pintura europea flamenca al temple a principios del siglo XVII, y que hacia 1640 ya en esos registros va bajando, seguramente por el establecimiento de los talleres locales. Otro de los temas que aparece con mucha frecuencia en la pintura neogranadina y en general en la pintura de los virreinatos americanos es la de la Misa de San Gregorio. Este tema pues está muy relacionado con los agustinos. Recordemos que los agustinos es una comunidad que va a tener una importante presencia en este periodo virreinal, y esta iconografía pues va a estar presente en las zonas donde ellos hacen doctrina. Entonces, este tipo de imagen de San Gregorio, o esta misa de San Nicolás de Tolentino, en este caso atribuida a Gaspar de Figueroa, pues podría corresponder a una misa grabada por Alberto Durero. Entonces vemos las correspondencias, la posición de Cristo, la columna, la cruz, la posición de los religiosos. Vemos cómo
coinciden, y no va a ser un caso exclusivo del Nuevo Reino de Granada. Vamos a encontrar como en Nueva España se va a utilizar mucho esta fuente. Hasta el sur, hasta el Virreinato de La Plata, vamos a encontrar este tipo de representaciones. Y no solamente a través de Durero, sino grabadores como Jacques de Ver copian a Durero y seguramente pues llegan esas estampas y van a servir a los talleres de pintura. Aquí he traído unos ejemplos de otros sitios suramericanos. Por ejemplo, esta misa de San Gregorio, que pertenece al Museo de la Antigua Recoleta de San Diego, que también toma a Durero como fuente. Una misa de San Gregorio, en este caso de piedra de Huamanga policromada, de la colección Grünberg de Lima. Y de un taller cusqueño vamos a encontrar también un óleo que está mirando esa composición de Durero, al igual que en los talleres de Potosí. El nacimiento de María, también como lo vimos en esas pinturas españolas, va a tener muchísima influencia en las series iconográficas de santos en todo este territorio hispanoamericano. Y nuevamente, no solamente a través de Durero, sino de las copias que hacen otros grabadores. Aquí encontramos una que se supone pudo ser hecha por Marcantonio Raimondi, y vemos cómo siempre las estampas que salían del taller de Raimondi se caracterizaban por la exactitud con que copiaba a Durero. Aquí vemos unas muy leves diferencias en las tramas que encontramos en las nubes, pero si uno compara los rostros, el número de líneas de las tramas, las luces, las sombras, son casi idénticas. Decían que hasta Durero, cuando lo demanda, mira las estampas de Raimondi y duda si la hizo él o no. Entonces ya debe ver unos detalles que él identifica, pero son cosas muy sutiles, y en esto sí, pues Raimondi se destacó. Porque hubo otros grabadores, veíamos el caso de Bert, que lo copia la composición, pero no es tan exacto como este italiano. Y aquí vemos cómo en una obra seguramente realizada aquí en Santa Fe de Bogotá, correspondiente al nacimiento de Santa Inés de Montepulciano, pues también seguramente o vieron a Durero o vieron una pintura que a su vez provenía de la fuente del alemán. Entonces vemos esa cama con dosel, muy típica de su estampa, y la imagen en primer plano que tiene, en este caso, a la niña Inés. En otros casos pues ya vieron, podía ser la Virgen, podía ser un San Juanito, pero básicamente utiliza el tipo de composición que hace Durero. Y aquí vemos estampas posteriores a Durero, pero que seguramente lo toman a él como referencia, y son estas las de Ioannes Estradanos, el mismo grabador junto con Adrián Colaer, que hacen diferentes versiones, pero todas guardando una relación muy cercana a la estampa de Durero. Estos son grabadores flamencos que también tuvieron mucha importancia no solamente en el Nuevo Reino, sino en toda la América virreinal. Por la calidad del grabado flamenco, se compró una gran cantidad de estampas para hacer
para ser enviadas a América a lo largo de todo el periodo virreinal. Lo encontramos también en la casa de contratación, todos esos registros de salida en los barcos, cómo salen grandes cantidades de estampas flamencas, porque aunque hay un envío de estampas y uno encuentra, se manda un cajón con estampas de Milán, de Roma, de París, de León, estampas españolas, así lo registran los documentos de archivo. La estampa flamenca va a ser una de las grandes protagonistas por su calidad, y uno ve cómo esos comerciantes que en Sevilla hacen el empaque de sus mercancías, pues ponen especial atención en este tipo de imágenes que sabían que iba a tener un gran éxito al venderlas en América. Entonces, más que estampa española, más que estampa italiana, más que estampa francesa, vamos a encontrar una gran difusión de estampas flamencas en todo este territorio. Y no solamente se constata a través de los archivos, también uno puede ver cómo en la pintura neogranadina hay muchos elementos flamencos, que vamos a ver más adelante algunos ejemplos. También historiadoras, por ejemplo Olga Costa, que ya la había mencionado, o Adriana Pacheco en Ecuador, plantean que esas vírgenes aladas, a veces las conocidas como las bailarinas, tienen influencia de este grabado de Durero, esta mujer del Apocalipsis. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Popayán, al sur del país, vamos a ver cómo hay una fuerte relación del arte quiteño, ya que de Quito se enviaban muchas obras, porque esto era la audiencia de Quito, todo lo que era el sur de lo que actualmente es Colombia pertenecía a la audiencia de Quito, y uno encuentra que había más relación comercial entre Quito, Popayán, y no, por ejemplo, Santa Fe, Quito. Incluso hay mucha relación entre Quito y la zona de Antioquia, que por ejemplo Santa Fe de Bogotá con Antioquia. Entonces vamos a encontrar cómo este tipo de vírgenes que tienen mucha presencia en los talleres quiteños va a pasar al sur de Colombia. Entonces, fíjense en esta mujer alada que está parada sobre una media luna, tiene una corona, tiene sus alas, como ellas plantean que es posiblemente ese modelo de Durero el que está dando lugar a esta composición que tuvo también mucha difusión entre los escultores quiteños. Aquí vemos una bailarina de Bernardo de Legarda. Que no solo la encontramos en escultura, sino también en casos de pintura. Y en México también vamos a encontrar cómo está presente Durero. Serge Grusinski, en su libro El Águila y la Sibila, nos presenta este caso de San Juan devorando el libro de la vida y muestra cómo el pintor, que era un indio, a quien le ponen el nombre de Juan Gerson, le ponen un nombre europeo al indio, y de Camachalco utiliza un material propio de la zona, el papel de amate, y hace una pintura que está basada en una xilografía de Durero, pero pueden ver cómo él hace sus cambios, así como lo hacían los pintores europeos que ponían su invención. Él también está cambiando, por ejemplo, el rostro, lo cambia por un sol, también cambia un poco la imagen de San Juan, pero básicamente está mirando
el grabado, la xilografía de Durero para hacer su composición. Entonces vemos cómo muy tempranamente en la Nueva España, es decir, lo que actualmente es México, también va a tener una gran presencia en Durero. Se sabe de la presencia de libros, de tratados de Durero, también por la referencia que hace Samaniego en un tratado de pintura. Samaniego es un pintor quiteño del siglo XVIII, hace un tratado que es una mezcla de varios tratados. Mira a Pacheco, pero a Pacheco él está mirando a Pacheco, pero le interesa la parte en la que habla de las proporciones, y a su vez Pacheco estaba mirando las proporciones que planteaba Durero, es decir, que de manera indirecta Samaniego estaba viendo a Durero. Y aunque no es muy fácil encontrar en un inventario que diga en los talleres del Virreinato Americano que se encontró un tratado de Durero, uno sí puede suponer que a través de Pacheco pasó esa información sobre las proporciones que planteaba Durero. ¿Qué tipos de grabados llegaban al Nuevo Reino de Granada? Según lo que hemos podido establecer en los documentos de archivo, pues llegaban xilografías, llegaban aguafuertes, llegaban grabados al humo o mezzotintas. Y los soportes que encontramos eran papel hecho de trapo, también pergaminos y a veces guadamecíes. Uno encuentra esas referencias en los cargamentos que están mandando en la carrera de Indias a América. Y dentro de las técnicas sobre metal se pueden encontrar grabados al buril, puntas secas, aguafuertes, y vemos cómo también hay una tendencia en la que la xilografía que llega con más frecuencia durante el siglo XVI, principios del XVII, va a estar siendo reemplazada de la mitad del siglo, el primer cuarto del siglo XVII en adelante, seguramente porque el grabado en metal permite una mayor cantidad de impresiones. En cambio, la xilografía pues se deteriora más rápidamente, no aguanta tanto la presión de muchas copias a través de una prensa o de un tórculo. En cambio, una plancha de metal sí, además de la facilidad que tiene un grabador trabajando con una plancha de metal y no haciendo el trabajo mecánico de grabar sobre madera. Entonces también la fuerza física y el tiempo que se emplea en xilografía o en una obra sobre metal pues va a ser muy diferente. Y también esa cantidad de copias va a ser determinante. Mientras una xilografía, digamos que con su calidad inicial puede llegar hasta 50 sin retoque, en una plancha de metal podemos hacer más de 200 sin hacer un primer retoque, aunque se puede seguir arreglando la plancha, se puede seguir haciendo una nueva talla para arreglar los daños que se hace luego de muchas copias. Sí, pues notaban en estos talleres de grabado cómo era más fácil hacer estampas a partir de planchas metálicas, y eso lo vamos a ver reflejado en los documentos del Archivo General de Indias, como también en cuestión técnica va a haber un cambio a través del tiempo.
Y la presencia de estampas europeas pues se va a dar a lo largo de esos más de 300 años de pertenencia a la corona española. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué no hubo tempranamente un taller de grabado aquí en el Nuevo Reino de Granada y se dependió todo ese tiempo del envío de estampas europeas? A pesar de que en México y en Lima en el siglo XVI ya contaban con talleres de impresión, con imprentas. Yo pensaría que podríamos plantear algunas hipótesis sobre este tema. Y en primer lugar podríamos pensar en la cantidad de población que tenía en ese momento el Nuevo Reino de Granada. No era mucha la gente que vivía, mientras que por ejemplo en México sí un grabador podía tener una demanda, y aquí no, aquí la población era bastante menor si la comparamos con México. También era un oficio delicado en la medida en que los grabadores que llegaban a Santa Fe a trabajar a la Casa de Moneda eran nombrados por el rey, porque pues iban a trabajar en la Casa de Moneda, iban a trabajar acuñando moneda, entonces era un trabajo que tenía que ver con la plata, entonces también tenían eso un poco controlado. Pensemos que los grabadores que trabajaban en la casa venían de Madrid por nombramiento real, o sea, no era cualquier persona que medio aprendía un oficio y entraba a la Casa de Moneda a ser grabado, no, esto era de mucha delicadeza, de un nombramiento de mucha confianza, entonces también era un poco controlado. Sin embargo, cuando uno ve inventarios de plateros, por ejemplo, uno supone que ellos sí tenían una formación básica para ser grabados. ¿Y por qué lo creo? Porque en los inventarios aparecen planchas metálicas grabadas, aparecen buriles, aparecen puntas secas, es decir, que los plateros seguramente sí hacían unas planchas pequeñas, pero pues no hacían unos grandes tirajes, sino seguramente algunos pequeños encargos o alguna impresión para ellos y alguien cercano, porque desde el siglo XVII sí uno ve esa presencia de herramientas que pueden servir para el grabado y de planchas metálicas y alguna que otra impresión, entonces uno podría suponer que un platero sí podría hacer, pero pues no se han encontrado impresiones que corroboren esa hipótesis. Bueno, pero ¿cómo llegaban estas estampas? Unas llegaban a una sola tinta y otras también registradas en esos envíos que se hacían de Sevilla aquí, se mandaban iluminadas o luminadas, y así lo dicen los documentos. Podemos encontrar estampas que llegan iluminadas al óleo o al temple, y también podremos suponer que llegaban a una sola tinta y que aquí en los talleres de pintura se iluminaban. Aquí vemos un ejemplo de dos estampas iluminadas, es la misma estampa pero iluminadas de manera diferente. Aquí vemos una Tentación de Santo Tomás que está iluminada al temple y esta al óleo. Entonces vemos como la del óleo, que es más cubriente, permite cambiar el detalle de la reja de la ventana, mientras la pintura al temple pues sí tiene que ceñirse al diseño original de esta estampa. Aquí vemos otro ejemplo, una estampa de San José que se encuentra en el Museo de Arte Colonial. Y como les comentaba,
en México y en Lima, tempranamente en el siglo XVI, ya había una ejecución de grabados, pero podemos ver cómo ni al inicio ni al final del periodo colonial alcanzan la calidad de las estampas, por ejemplo las flamencas. Seguramente también por eso encontramos que en el Nuevo Reino hay más circulación de estampas europeas que novohispanas o limeñas. Es decir, había mucho más comercio y preferencia por estas estampas. También porque había una política de protección de los productos elaborados en la península para ser enviados a América, y no se apoyaba tanto el envío entre las mismas regiones americanas. Esa política proteccionista de lo que se producía en España o de lo que los comerciantes mandaban a través de España, pues va a influir también, porque uno pensaría, ¿por qué no llegaron más grabados de México o de Lima? Y seguramente esta es una de esas razones, pero también los comerciantes, viendo la calidad de estas estampas, preferirían las europeas porque tendrían más demanda que las hechas aquí en América. Aquí ven dos ejemplos de estampas mexicanas, unas silografías, y aquí ejemplos de estampas limeñas. En Guatemala también, ya en el siglo XVII, hasta hacia 1660, se establece una casa de impresión. ¿Y qué papel tenía la estampa, además de ser una fuente para los pintores, para los escultores, para los arquitectos? Pues en los primeros años de conquista, dice por ejemplo Diego Valadez en su Retórica Cristiana, que era la imagen la herramienta que permitía hacer evangelización, dar la doctrina. Y aquí en este grabado que acompaña la Retórica de Valadez, él explica cómo un padre se puede parar en el púlpito y explicar vidas de los santos, escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, enseñar oraciones a través de la imagen. Y entonces aquí él cuenta cómo frente a unos indios, se supone que estos personajes son indios, y él lo cuenta en la Retórica, aunque uno ve que más bien parecen como romanos, parece que tuvieran como toga, pero en la Retórica él está contando cómo se evangelizan los indios. Entonces dice, el padre frente a los indios va mostrando las imágenes, y a través de esas imágenes va a ser mucho más fácil dar la doctrina. Encontramos así como se realizan libros, pero por miles, que tienen imágenes religiosas, vidas de santos. Este que es un libro que va a ser muy importante, el de Jerónimo Nadal, de las historias del Evangelio, que va a tener mucha difusión a través de la Compañía de Jesús. Y vemos cómo en esos pueblos de indios las estampas van a estar presentes. Aquí traigo un ejemplo de la iglesia de Turmequé, de cómo se utiliza una estampa posiblemente de Nicolás Beatricet a partir de una pintura de Rafael. Es decir, inicialmente Rafael hace este San Miguel, que actualmente está en el Museo del Louvre. Es una pintura muy admirada, y los grabadores, no solamente Beatricet, sino muchos otros, se sirven de esa pintura para hacer grabado. Eso es lo que se llama un grabado de interpretación, a partir de una pintura hacer una estampa. Y esta estampa de Nicolás Beatricet
pues va a llegar a Turmequé entre 1600 y 1619, que serían las fechas por las cuales el pintor debió hacer esta pintura mural sobre al temple, y vemos cómo se sirve de la estampa para hacer su temple. Le añade una balanza, pero en general vemos cómo la composición está basada en Beatrizet. Entonces uno ve cómo realmente era ese comercio desde una pintura que es grabada por un francés, llega a España, a Sevilla, cruza todo el océano, llega a Cartagena y llega a un pueblo de Indias que es Turmequé. Entonces aquí vemos la comparación entre Rafael, luego la estampa francesa, y no es el único caso de esa iglesia de pueblos de indios. Encontramos cómo a partir de una estampa de Vierix, el pintor, que es anónimo, algunos han propuesto que podría ser de la familia Figueroa, yo no lo creo, yo todavía lo sigo dando por anónimo, no creo que sea de los Figueroa. Toma la imagen de la transfiguración de Cristo de Vierix, que va a ser esta familia Vierix, una familia de grabadores flamencos que tuvo muchísima importancia en los territorios americanos. Vamos a encontrar la influencia de Vierix desde Nueva España hasta el sur del continente. Muchísimos de sus grabados van a ser fuentes para la pintura virreinal. Vemos cómo está tomando ese detalle del Cristo que asciende, trata de imitar el vuelo de su traje, la posición de sus brazos. Y vemos nuevamente cómo de Flandes pues va a pasar ese grabado, esa estampa, hasta nuevamente Cartagena y entrar a la zona cundiboyacense. El Banco de la República, donde nos encontramos hoy, tiene una pintura que se ha atribuido a Antonio Acero de la Cruz de un tema mitológico, la del centauro Neso o Nessus llevando en brazos a Deyanira. Esta pintura mitológica también corresponde a una estampa, en este caso de Simon Frisius, un holandés que a su vez está mirando una composición de Antonio Tempesta. Esta es la que precede a Frisius, y que vemos que el pintor, sea Antonio Acero de la Cruz o sea un anónimo, casi que la está copiando exactamente. Seguramente utilizó una cuadrícula, porque si uno compara todos los detalles, pues coincide casi de manera literal. Vemos cómo además de la iconografía religiosa hay una serie de temas que van a difundirse, que infortunadamente pues no han llegado hasta nuestros días, porque las colecciones a las cuales tenemos acceso pues son o iglesias o conventos o museos que han recibido de iglesias demolidas estas obras. Entonces siempre tenemos como una referencia del arte virreinal más centrado a lo religioso, pero si uno ve los inventarios de la época o los registros de envío de obras, encontramos que también hay pintura mitológica, que también hay entrada de paisajes, que también hay retratos, que también hay pinturas y estampas de retratos de reyes, de princesas, escenas históricas. Vemos también como temas como la botánica, cuadros de costumbres, escenas de galantes,
temas de cacería, todo ese tipo de iconografía civil también está entrando y lo vemos en ese tipo de documentos. Entonces seguramente debió ser toda una serie de pinturas de Hércules, porque esta obra de Frisius es toda una serie de temas mitológicos. Seguramente este pintor también hizo la serie, nos llega una a la actualidad, pero nos habla también de esos múltiples temas que da lugar la estampa. Gregorio Vázquez, nuestro gran pintor de la época colonial, seguramente también se sirvió de las estampas, y otra vez encontramos a la familia Vierix como protagonista, este hogar de Nazaret, donde yo siempre digo que hay que valorar también a los pintores por todos los aportes que hacen con respecto a la estampa, porque muchas veces se critica, dicen no, pero estos pintores están copiando estampas, pero si uno ve, por ejemplo, los rostros son completamente distintos, los rostros de Vázquez son mucho más dulces a mi juicio que los de Vierix. Hace cambios en la composición, aquí él pone un San José, elimina algunos personajes, los cambia de posición, también cambia el sitio donde ocurre esta escena del niño y de su familia en Nazaret. Entonces yo creo que sí hay que mirar cuáles son los cambios que hace el pintor con respecto a la estampa, y no quedarnos con esa idea de que los pintores solamente están copiando y copiando estampas. También hay que ver cómo a partir de una misma estampa, un pintor en Cusco, en Lima, en Santa Fe, hace una versión completamente diferente de la misma obra. Lo vimos con esa misa de San Gregorio, como eran 5 casos de una misma estampa completamente distintos. Y estas estampas podían circular sueltas o haciendo parte de libros. Uno encuentra que libros de vidas de santos pues van a estar muchas veces ilustrados a través de estampas. Es el caso de la vida de San Agustín, que a través de los grabados de Eschel de Wolfsberg van a narrar también a través de imágenes lo que está en un texto. Entonces a través de, creo que son como 28 o 29 estampas, nos cuentan toda la vida de San Agustín. Y las estampas también tenían mucha importancia para los pintores, no solamente como ejemplo, sino también porque de alguna manera los protegía de las críticas que podían tener de los veedores de Inquisición o de alguna comunidad religiosa. Como ustedes saben, en la normativa se decía en los sínodos o en el Concilio de Trento, en la sesión 25, que cuando se fuera a colgar una pintura religiosa se debía revisar previamente por un veedor de la iglesia. Alguien debía visitar la imagen y decir si se podía o no exponer al público, si era conveniente, si era honesta, si la iconografía era correcta o no. Pues esto no sucede en el 100% de los casos, porque uno a veces ve errores iconográficos en obras que sobrevivieron a nuestros días, es decir, que no siempre se revisaban, pero sí cuando eran obras que iban a ser expuestas en un convento o en una iglesia como esta de la vida de San Agustín, sí el pintor se basaba en una estampa que ya de alguna manera había sido aprobada por la iglesia. Entonces casi que lo blindaba de las críticas o de enfrentarse a un juicio en Inquisición por haber hecho alguna imagen que no correspondía
a la vida de un santo, a la forma de representarlo. Entonces también era una garantía para hacer una obra que no tuviera ningún problema después. Aquí vemos también un ejemplo de la vida de Santa Teresa. Está mirando en este caso una estampa española de Pedro de Villafranca, y aquí también el pintor está haciendo una copia de la composición, pero nuevamente insisto en que el tratamiento del color, los rostros, son una aportación muy diferente y debían saber pues de su oficio, porque no es solamente colorear una imagen, sino cómo se trabaja la paleta, si mantiene la composición igual o si le hace algún cambio. Pero también hay que tener en cuenta que no siempre eran los grabados los que venían, sino también había relaciones de ida y vuelta. Es el caso de la Virgen de Chiquinquirá, que la pintura es la que da pie al grabado. Lo hace un español, Juan Pérez, y vemos cómo seguramente al grabador en España, yo me imagino que le mandaron una pintura para que él hiciera la estampa que iba a acompañar el libro de Tovar y Buendía, donde se iba a hablar de esta milagrosa imagen del Rosario de Chiquinquirá, de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces vemos que también hay encargos de estampas de vírgenes de advocaciones locales que se encargan a Europa para tener una difusión allá en Europa, pero también para ser difundidas aquí en América. Ese es otro de los temas que va a ser muy importante en cuestión de grabados, el de los naipes. Juegos también van a circular. Estaba el tema de los naipes controlado por la corona, pero por contrabando también van a entrar este tipo de estampas, los naipes grabados. Nuevamente, temas mitológicos como los que encontramos en la casa del escribano de Tunja, y vemos aquí la presencia de un grabador de la escuela de Fontainebleau, René Boivin. Y esta escuela de Fontainebleau pues va a tener una presencia muy importante en España y va a pasar a América. Vemos que hay una relación también muy fuerte entre grabadores franceses que mandan sus obras a España, y por eso encontramos aquí en esta obra de Tunja escenas mitológicas en las pinturas al temple de esta casa. También el grabado va a servir para hacer portadas de libros. Aquí les traigo ejemplos de las Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada, de Lucas Fernández de Piedrahíta. Vemos cómo también el grabado va a servir para estas portadas de libros. Vemos que no eran portadas para nada sencillas, eran composiciones bien complejas, con retratos, con escudos, con cartelas, y vemos cómo esas crónicas pues también van a ser encargadas, esas crónicas son temas americanos, pero sus grabados se van a encargar en Europa para que vuelvan a América. Entonces también vemos de nuevo ese caso de ida y vuelta del grabado. Otro de los temas que también va a circular mucho es el de los emblemas. También en los inventarios encontramos que André Alciato, a quien se considera como el padre de los emblemas, va a estar muy presente, y lo encontramos en bibliotecas,
lo encontramos no solamente en bibliotecas civiles, sino también religiosas. Y nombran al Chato en esos inventarios con cierta frecuencia. Entonces tenemos la seguridad de que sí circuló, porque lo encontramos tanto en los archivos de envío de Sevilla a Indias, como en los inventarios de bibliotecas de toda América, no solamente aquí en el Nuevo Reino de Granada. Este libro de Camerarius también, los emblemas de Camerarius van a circular. Aquí vemos estudios como los de Santiago Sebastián, que también relaciona pinturas, por ejemplo las de Tunja, con los emblemas de este autor. Los libros de anatomía también, no solamente para la formación de personas que se van a dedicar a la cirugía o a los médicos, sino que vemos como también los pintores están haciendo uso de estos libros, en este caso el de Juan Valverde de Amusco, y como un pintor en Tunja está mirando esta estampa, hace unos cambios en lo que sería el rostro de este San Bartolomé desollado, pero la musculatura se está ajustando a lo que está viendo en un tratado de anatomía. Entonces también vemos mucho eso, que los pintores no solamente están viendo estampas de artistas, sino también estampas de otros temas. Entonces para hacer animales también están mirando libros de cacería, para hacer anatomías están mirando libros que les muestran cómo son los músculos, los huesos, cómo se representa la piel. Entonces están mirando muchos libros o muchas estampas sueltas que les sirvan para hacer sus obras. También para la arquitectura, para la ornamentación, la estampa va a ser muy importante. Entonces encontramos como Serlio, Vignola o las impresiones que se hacen luego de Vitruvio. Recordemos que Vitruvio pues era un arquitecto de la época romana, pero va a tener mucha circulación en el siglo XVI, XVII, XVIII. Se van a hacer impresiones de su obra y también se va a estar viendo mucho esa arquitectura italiana y va a influir en esas obras arquitectónicas de retablos, en las fachadas, las portadas, que en este caso vemos un ejemplo de una techumbre serliana del libro cuarto de arquitectura en la Catedral de Tunja, en la Capilla de los Mancipe. Entonces vemos también como otros artistas, como artesanos están viendo también estampas para la realización de sus obras. Aquí otro ejemplo también de Serlio, vemos la Capilla del Rosario de Santo Domingo en Tunja, como están viendo este diseño y lo están adaptando a su obra. Aquí vemos también esta portada de la Capilla del Sagrario, que posiblemente toma como base una estampa de Giacomo da Vignola a partir de la regla de los 5 órdenes de arquitectura. Y aquí un tipo de estampa que encontramos en un libro de Montería, libro de cacería de Gonzalo Argote de Molina. También la estampa se utilizaba para procesos de beatificación o canonización, era como una especie de publicidad para promover
una persona que había tenido una vida ejemplar para que adquiriera esa categoría. Entonces vemos como muchas de las postulaciones que se hacen ante los cardenales en Roma van a tener los encargos de estampas donde se muestre quién es ese personaje, qué milagros hizo, por qué merece esa jerarquía. Aquí vemos un ejemplo de Mariana de Jesús, que es una mujer que no se consagra a la religión, pero sí tiene una vida ejemplar en Quito, y se encuentra todo un expediente donde el promotor de la causa, Juan del Castillo, va contando cómo él encarga esta estampa a Marco Caprinozzi y a Bombelli en Roma, cuánto vale, cuántas le hacen, con qué otros regalos para los cardenales acompaña la imagen, porque él dice que tiene que promover a Mariana de Jesús, pero que la imagen tiene que ser muy bella para que estos cardenales se entusiasmen y la cataloguen como una santa. Él está viviendo en Roma durante un tiempo y cuenta cómo hay que llevar, por ejemplo, cacao, tabaco, joyas a los cardenales, piedras preciosas. Entonces dice que además de bellas imágenes, algunas estampadas sobre seda, también tiene que darles algunos obsequios para que finalmente Mariana de Jesús pueda adquirir ese estatus de santa. Eso se va a demorar muchos años, él se muere y todavía no ha logrado su causa, pero sí encontramos en el expediente todo lo que cuesta este proceso. Y también las estampas que llegan a través de los libros de ciencia. Por ejemplo, encontramos en las cartas de Mutis cómo él está pidiendo libros iluminados y sin iluminar. Hay una serie de cartas donde él escribe a libreros que le manden estampas y me llama la atención que él pide algunos libros que estén iluminados. Y también habla de que él quiere mandar imprimir su obra cuando la finalice a través de estampas. Dice que el sueño de él es hacer estos grabados, que finalmente pues no alcanza a hacerlo, pero sí hay una serie de cartas donde habla y va diciendo qué libros, qué títulos, si los necesita con color o sin color, y pues se ve la importancia de la imagen en este tipo de estudios, ¿no? Él está haciendo la expedición botánica y está enterado de qué es lo que sucede en Europa, qué es lo que se ha publicado. Y hay una parte también donde él habla de que necesita papel para hacer sus obras, dice que el papel está muy escaso. Y eso también me hace suponer que sea una de las causas por las cuales no se hace grabado aquí en Santa Fe. En esa época no era muy común usar papel vegetal, sino papel de trapo. Y uno ve cómo realmente hay escasez de papel y hay cédulas reales que se emiten en España donde piden que no se mande el trapo a Génova, porque en Génova hay molinos de papel. Y como ellos tienen esa política de protección, prefieren que se haga el papel en España, aunque los molinos de España tampoco dan abasto para hacer papel para América y para la península. Sin embargo, ellos tratan de retener el trapo para que no sea enviado fuera de la península y ellos mantener como el control de esa producción. Entonces, también podría haber una relación entre el soporte que se necesita para hacer una estampa y la ausencia de talleres aquí, por ejemplo, en Santa Fe. Y el papel llegaba a ser costoso, era un bien de contrabando.
no ve muchas veces en los documentos notariales cómo los escribanos aprovechan cualquier esquinita que tiene el papel o hacen la letra muy pequeñita, porque el papel no siempre llegaba fácilmente, había que esperar a que llegara pues, la flota, que llegara el papel sellado. Entonces también hay que tener en cuenta la disponibilidad de recursos y por qué no hubo aquí impresión de estampas. Solo hasta finales del siglo XVIII vamos a encontrar estampas marcadas, fechadas con el nombre del autor aquí en Santa Fe. Ya es muy tardío, miren, es 1782 cuando Francisco Benito de Miranda, que trabajaba en la Casa de Moneda, presenta o nos quedan algunas de las estampas que él realizó, en este caso la Divina Pastora. Entonces vean lo tardía de la aparición del grabado aquí en Santa Fe. Y a lo largo de todo el periodo vamos a ver que aunque aparecen imprentas en el siglo XVIII, pues vemos como todavía la calidad no se puede comparar, aunque Francisco Benito de Miranda había sido formado en España, como la calidad todavía no se asemeja al tipo de grabados que pudiéramos encontrar de los envíos a través de España. Entonces son imágenes muy sencillas, a veces para recibos, para novenas, para pequeños libros de oración, pero no vemos calidad de trama, las luces y las sombras, nada que ver con los talleres flamencos. Entonces sigue existiendo la demanda de estampas europeas. Y ya en el siglo pues XIX encontramos que se empieza a hacer litografía. Este es un grabado de Justo Pastor Lozada, y ya pues va a haber un cambio de la iconografía, empiezan a aparecer estas estampas de personajes que tienen que ver con la independencia y la naciente república. Pero podemos decir que aunque a finales del siglo XVIII se empiezan a dar esos intentos de hacer estampas, siempre vamos a encontrar esa entrada de obras europeas, sobre todo a través de Medina del Campo en España. Va a haber una feria en donde los grabadores van a presentar sus obras, o los comerciantes que manejan sus obras van a llevar estas obras. Entonces en este sitio en España, en Medina del Campo, se narra cómo llegan estampas de lo que actualmente sería Francia, de Holanda, de Flandes, de Italia, se reúnen ahí y luego van a pasar a Sevilla. Había también una feria llamada La Vendeja, donde también se llevaba el material impreso para que los comerciantes seleccionaran qué era lo que iban a comprar y a mandar por la carrera de Indias. Y al llegar aquí al Nuevo Reino de Granada, pues o había un encargo ya fijo que decía esta caja de estampas va para tal sitio, o a veces se llevaba y los comerciantes locales miraban qué les interesaba, y ahí ya comenzaban los mercaderes itinerantes o quienes tenían tiendas a hacer la venta de estos objetos. Entonces una vez se pregunta, ¿y cómo se vendían? Entonces uno encuentra a veces en los inventarios de las tiendas que junto al vino, al aceite, a las cuerdas, a las telas, se venden estampas, o sea, se vendía junto a otros objetos, a pesar de que en algunas normativas se decía que las imágenes religiosas no deberían ser vendidas en tiendas junto a otros objetos. Uno ve que sí sucede.
Entonces, también ocurre el caso de los comerciantes que van de pueblo en pueblo vendiendo objetos, y entre esos venden estampas. Entonces van en un pueblo vendiendo ropa, alpargates, estampas de santos, herraduras, hebillas, mejor dicho, de todo. No era un comercio específico para las imágenes, sino que era como una miscelánea de todo, y así lo vemos en los documentos. Y también muchas veces, gracias a los casos legales, a demandas, de pronto algún caso, por ejemplo, de un comerciante que se va a vender a un sitio que no le corresponde en esa jurisdicción, y le ponen esa demanda, y él explica por dónde va y que tenía permiso para estar en cierta zona, y que él alcanza a llegar a un pueblo a vender esos objetos, y entonces cree que no, pues que no se pasó de la jurisdicción que le correspondía. Entonces, a través también de esos casos legales es que uno se informa de cómo era que funcionaba el comercio de ese tipo de imaginería religiosa. También uno se pregunta, bueno, ¿y cómo circulaban esas estampas en la carrera de Indias? ¿Cómo cruzaban el océano? Ustedes, aquí veo muchos restauradores que saben que el papel es muy delicado, se daña con la humedad. En el caso de la estampa de Mariana de Jesús, pues cuando llega a Cartagena dicen que hay que venderlas, llegan 69.000 estampas, dicen que se le está dañando por el comején y por la humedad. Entonces, ¿cómo es que viajan? Y uno se da cuenta en las narraciones, dicen que antes de guardar las estampas hacen una preparación de la caja de madera con cera de abejas y tela para protegerla de la humedad y del agua durante el viaje. O también hablan de hule, dicen que hay que cubrir con hule las cajas de madera para proteger las estampas. También ese tipo de cosas que uno a veces se pregunta, y cómo sería la conservación de estas obras tan delicadas en estas épocas, también a través de esos casos de las notarías, de los inventarios. Uno empieza a saber como de lo que llama una autora española que se llama Jesús Vega, la vida de las estampas, dice ella, que no solo es una imagen, sino la vida desde que nace, desde que se le ocurre a alguien, desde que la imprime, sale al comercio, y para qué lo usa la gente y cómo la cuida y cuál es el fin de esas estampas, por qué desaparecen. Que ella dice, hay veces tengo un registro en un documento de una estampa y la voy a buscar y no está por ningún lado, porque la estampa muchas veces desaparece mucho más fácil que una pintura o que una escultura. Entonces ella dice que la estampa también tiene una vida. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Y aquí pues ya doy por finalizado para alcanzar a tener un tiempo de preguntas antes de que se acabe el tiempo del auditorio. Bien, si alguno tiene alguna pregunta, por favor levante la mano para que le pueda pasar el micrófono. También podemos recibir preguntas de Tunja, entonces estamos en videoconferencia. Bueno, no siendo más, entonces dos anuncios importantes. El primero es, Laura contribuyó con esta investigación al catálogo que tenemos de la exposición de Alberto Durero. Muy interesante artículo, para que lo vean, por favor. Y lo otro es invitarlos a la tercera conferencia de este ciclo de conferencias, que será el 5 de septiembre a las 5 de la tarde. Está a cargo de Patricia Salamea. Es historiadora del arte y profesora de Historia del Arte de la Universidad de los Andes.
El título de la conferencia es Durero y los sueños, la melancolía como marca del artista moderno. Entonces los esperamos. Muchas gracias por venir.